Seguimos hablando de lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en este caso en la frontera con Polonia, en donde sabemos muchos de los ucranianos que están huyendo de la avanzada rusa en su territorio, precisamente lo que están tratando es de cruzar la frontera y de encontrar refugio en Polonia. La comunicación telefónica con un argentino, es matemático, se encuentra allí en Polonia. Estamos hablando de Ignacio Aranciba. Ignacio, gracias por estos minutos, gracias por atendernos. Hola Verónica, hola Pablo, por favor, de nada. Bueno, a ver, la situación por estas horas, sabemos que obviamente el tránsito de la frontera de Ucrania a Polonia es muy intensa. ¿Cómo se está viviendo estas primeras horas donde la población ucraniana desde hace algunas horas atrás está intentando, bueno, huir en una tierra donde hay guerra? Sí, así es, así es. La verdad que si bien los ucranianos siempre fueron la minoría más grande en Polonia, en los últimos días se ha visto un flujo muchísimo mayor al de siempre. Los ucranianos que están trabajando acá, que ya están radicados en Polonia desde antes, están trayendo a su familia o están intentando que su familia cruce la frontera, cosa que se hizo un poco más complicada en las últimas 24 horas, porque no sé si sabrán o no, pero el gobierno ucraniano ha prohibido a los hombres de entre 18 y 60 años abandonar el país. Ahora, Ignacio, ¿están de alguna manera refugiándolos en sus casas? ¿Esto se precipitó en los últimos días? Digo, ¿estaban preparados para precisamente que hubiera una cantidad tan importante de ucranianos huyendo de su país? Bueno, uno nunca está preparado para una cosa así, pero sí que el gobierno polaco está siendo muy solidario y la gente polaca está siendo muy solidaria con los ciudadanos ucranianos. Por ejemplo, en la frontera están armando campamentos de refugiados, están preparando hoteles para alojar ucranianos, hay listas en donde la gente de acá de Polonia se puede anotar para alojar ucranianos y además Varsovia, la alcaldía de Varsovia está dando asistencia psicológica, asistencia legal, cursos de idioma y ayuda para encontrar alojamiento a la gente que se está escapando de la guerra. Ignacio, recién decías justamente que tiene que ver con la ley marcial impuesta por el presidente de Ucrania, que los hombres entre los 18 y los 60 años no pueden partir de Ucrania, se tienen que quedar justamente para combatir o acompañar a las tropas militares. En tu caso, seguramente imagino, debes tener amistades en Ucrania. Algunos de tus amigos tienen que quedarse allí en Ucrania porque no puede salir, en este caso, por ejemplo, de Kiev, de la capital de Ucrania, y tiene que quedarse participando en forma directa de este conflicto? Bueno, no, yo estoy en Varsovia y los ucranianos que yo conozco están aquí en Varsovia, todos en Polonia. No tengo conocidos en Ucrania, por suerte. No obstante, tengo muchos ucranianos conocidos que tienen familia en Ucrania. Por ¿Qué te ejemplo, una contaron? colega mía del trabajo, perdón, te escucho. No, ¿qué te contaron, qué te relataron justamente? Bueno, por ejemplo, una colega mía del trabajo está intentando traer a la familia, pero con el padre la verdad que desconozco si está teniendo éxito o no, Ah, porque se está haciendo muy complicado para los ucranianos hombres de entre 18 y 60 abandonar el país. También conozco otra persona, amiga mía, que está alojando o que mañana va a empezar a alojar refugiados de guerra, y conozco, por ejemplo, a otra persona cuya pareja es ucraniana, está con los suegros, trajeron a los suegros hace ya alrededor de 10 días desde Ucrania, pero les está costando un poco conseguir el estatus de refugiado. Entonces su plan es enviarlos a Suecia, en donde en Suecia las leyes son un poco más flexibles en cuanto a conseguir el estatus de refugiado de guerra. Ignacio, ¿cómo es el tránsito entre Ucrania y Polonia? ¿Cómo están cruzando? Porque sabemos que obviamente hay embotellamientos de tránsito, aquellos que pueden hacerlo en sus propios vehículos, pero también, bueno, el espacio aéreo obviamente está cerrado, únicamente en colectivos o vehículos particulares. Sí, el espacio aéreo está cerrado, porque de hecho los aeropuertos ucranianos no están operando, justamente por los bombardeos rusos. Y como ustedes saben, sí, ha habido muchos embotellamientos, mucha gente se conglomeró en la frontera, en donde se está complicando un poco la cuestión, pero tengo entendido que el gobierno polaco está dando facilidades para los ucranianos que quieren cruzar la frontera. Si bien Polonia es parte de la Unión Europea y Ucrania no es parte de la Unión Europea, en este momento creo que se están flexibilizando los controles para el ingreso a Polonia desde Ucrania. Ignacio, en general, allí en Varsovia, donde vos estás, en Polonia en general, y en lo particular, ¿cómo se está viviendo por estos días la guerra? Bueno, es un poco confuso, ¿no? Depende de a quién uno le pregunte.
por ejemplo, si uno le pregunta a la gente joven de entre 20 y 25 años, ellos no se lo toman con tanto pesadumbre, digamos, Ujú. ellos son más optimistas, pero la gente de más de 40, los que vivieron la época comunista bajo el dominio ruso, están preocupados. Y ni que hablar de la gente ya un poco más mayor que llegó a vivir el final de la Segunda Guerra, están muy preocupados. ¿Cuál es tu, Pero personalmente yo no pienso que Rusia vaya a atacar un país miembro de la OTAN. ¿Cuál es tu sensación? ¿Crees que esto se va a terminar en el corto plazo, que estamos en una situación de emergencia? Me refiero a la situación en Ucrania, pero también a la de los refugiados. Mira, es muy difícil decirlo, te digo la verdad, es muy difícil decirlo. Nosotros esperamos que esto se termine pronto, pero la verdad que nadie lo puede decir. Como te decía antes, nosotros tenemos esperanza de que Rusia no va a atacar un país miembro de la OTAN, pero también hace un par de días pensábamos que Rusia no iba a bombardear Kiev y sin embargo ya vimos todo lo que pasó. Respecto a la crisis migratoria, nosotros pensamos, particularmente pienso que la crisis migratoria va a seguir. Por más que se termine el conflicto bélico, la gente no se va a querer quedar viviendo en Ucrania, en donde ya hay muchas personas que perdieron todo y hay muchas otras que tienen mucho miedo de quedarse. Bien, Ignacio, te agradecemos por estos minutos, un placer. Por favor, un placer. Hasta luego. Bueno.